Buenas noches. Hoy quiero contarte algo que rara vez se dice en voz alta. No sobre reyes, ni coronas, ni guerras limpias. Sobre una mujer sin nombre, en una casa sin ventanas al mundo. Londres la rodea con su aliento de carbón y niebla, y ella despierta. Antes de empezar, acomódate. Respira lento. Deja que el cuerpo se hunda un poco más en lo que sea que esté sosteniéndote. Y si te nace, contame en los comentarios desde dónde nos escuchás y qué hora es allá. Siempre me intriga saber con quién comparto estas noches. Si este tipo de historias te acompaña, deja también un like y suscríbete. Así sé que del otro lado hay alguien respirando conmigo este pasado que todavía late. Imagina que abrís los ojos en una pieza angosta. Es invierno. La pared transpira humedad detrás del empapelado floreado descolorido en las esquinas. Abajo, en la calle, un carro golpea los adoquines. Un caballo resopla. Un pregonero grita pan fresco, pero el aire que sube por la escalera no huele a pan. Huele a humo de carbón, a río enfermo, a perfume barato que no logra tapar nada. Estamos en el Londres victoriano, mediados del siglo XIX. La ciudad de los templos y de los cuchitriles. La ciudad del Great Sting, que en el verano de 1858 hizo vomitar a los elegantes y a los pobres por igual. La ciudad que inventó la palabra respetabilidad y el hábito de mirar hacia otro lado. La cama no es cama, es un colchón de crin algo abatido, una manta áspera, un almohadón que guarda el olor de noches sin descanso. En el rincón, una jarra de loza con una lámina fina de hielo en la boca. Rompes el hielo con el dedo. El frío te muerde. Te lavas rápido la cara. Te acomodás el cabello con un peine que perdió dientes. Y escuchás el susurro de otra respiración, la de la chica con la que compartís el cuarto. Le dicen Lily. Vos, acá, sos Mary. Mary para el registro de la casa, no para Dios, no para tu madre. No llegaste por romance ni por secuestro de novela barata. Llegaste por hambre, por una aguja que te dejó los dedos abiertos en una buhardilla sin fuego. Por una renta que subía cuando la nieve bajaba. Eras costurera. 14 horas por unos peniques y una promesa. Mañana será mejor. Mañana nunca llegó. Llegó Jane con un pan caliente envuelto en un paño y una verdad sin adorno. Allá hay techo, 2 comidas y médico si te enfermas. No es cielo, pero no es la calle. Y acá estás. La casa no es la peor. No es la de los callejones de Whitechapel, donde las ratas conocen los nombres. Esta está en una calle correcta, con cortinas limpias, faroles de gas en la vereda y una puerta pintada que no confiesa nada. Por fuera parece una pensión cualquiera. Por dentro es otra cosa. Hay reglas, hay horarios. Por la mañana, limpieza y silencio. Por la tarde, caballeros discretos que dicen llamarse Smith o Brown y pagan en efectivo. Por la noche, risas ensayadas, luz cálida en el salón, vasos que suenan, pasos en la escalera. No hace falta decir lo que pasa arriba, ya lo sabés. Y no vine a contarlo con morbo, vine a hablar de lo que no se mira, lo que sostiene el espectáculo, el trabajo antes del trabajo, el cuerpo convertido en escenario, el peine, el corsé, el lazo, el ungüento que promete borrar ojeras, el frasco de agua de lavanda que engaña la nariz, el jabón guardado como si fuera oro, el consejo repetido por la dueña de la casa, vendemos ilusión. Mantengan el frío afuera y las historias adentro. El mundo de afuera late igual. Un organillero toca siempre la misma melodía. Las chimeneas escupen su nube negra. En la esquina, un policía pasa 2 veces al día y no pregunta. La ley mira según el barrio. Hay inspecciones cuando conviene. Multas cuando hace falta dar ejemplo. Y hay palabras que pesan como piedras. Casa desordenada, mujer pública, si alguien cae enferma de verdad, existe el hospital para ciertas enfermedades.
Se llama misericordia, pero huele a celdas sin sol. Más lejos las campañas de los bienpensantes. Cerrar burdeles, salvar caídas, limpiar la ciudad. Limpiar la ciudad significa esconder la miseria donde no se vea. Mary se sienta en el borde del colchón, aprieta los pies contra el suelo, siente el frío subiendo por las piernas. Lily habla dormida, nombra el mar. Casi todas en esta casa nombran el mar alguna vez. El mar que promete un aire distinto, una brisa que limpia los pulmones, un horizonte que no es pared. Después, la voz de la ama de llaves retumba por la escalera. Arriba, desayuno. Bajo el almidón de su delantal hay un corazón igual al tuyo, pero su deber es la hora, y la hora no perdona. Bajás. El pasamanos está liso de tantas manos. Huele a café verdadero, a pan, a tocino que se fríe en una sartén de hierro. Por un momento, el mundo es amable. Una taza tibia en las manos suele ser la frontera entre seguir y caerse. Comen juntas, en silencio, con la voracidad tranquila de quien sabe que después habrá que sonreír. Betsy, la chica que ayuda en la cocina, deja una jarrita extra al lado de tu plato. Tiene 13 y ríe con toda la boca. En esta casa, por ahora, la protegen. Por ahora. El Londres que esperaba ángeles del hogar tiene calles llenas de mujeres que no entraron en esa canción. El discurso es uno, la comida otra. Los periódicos que sermonean desde la tapa se imprimen con tinta pagada por anuncios de casas de masaje, escritas con eufemismos que cualquiera entiende. Los caballeros que se santiguan al pasar frente a la iglesia tocan el timbre de esta casa sin mirar a nadie a los ojos. La hipocresía no es opinable, es sistema. Hay días en que el cuerpo se siente como una prenda alquilada, otras como un abrigo que te salva del frío del mundo. Mary aprendió a respirar por partes, a guardar una porción de sí misma donde nadie llegue. Un cuarto secreto, una caja de fósforo cerrada en el fondo de un cajón. Cuando alguien pregunta por su historia, dice poco. Habla de costuras, de una hermana que se fue al norte, de una madre que encendía la vela con las manos juntas. Mientras tanto, la ciudad ruge. El Támesis se arrastra como un animal cansado. Los faroles de gas se encienden temprano. Y en la puerta suenan 3 golpes discretos. En la pared cuelga una estampa de una santa. La vela delante chisporrotea. Alguien dejó un clavel. No es devoción, es costumbre. Es la idea de que quizá haya un ojo amable en alguna parte. Las supersticiones acá valen tanto como un médico. Un hilo rojo en la muñeca. Un amuleto pequeño escondido en el corsé. Una oración breve que se dice por dentro antes de abrir la puerta. ¿Sirve? Sirve lo que calma. Te pido que cierres los ojos un segundo si podés. Escuchá. Escuchá ese rumor de ruedas, ese golpe de pasos, ese murmullo de voces que no quieren ser oídas. La vida de Mary entra y sale de la realidad como el humo por debajo de una puerta. Un día peor que morir no siempre duele. A veces solo cansa. A veces es una sucesión de gestos que se hacen para no caer. A veces es un espejo que no devuelve nada. Y sin embargo, hay huecos de ternura. Una taza extra, una manta prestada, un peine ofrecido sin pedir nada, pequeños pactos de supervivencia en una ciudad que confunde virtud con silencio. Mary no busca absolución, busca mañana, busca llegar viva al sábado cuando la dueña permite que las chicas vayan a mirar el río desde el puente. El río no cura, pero deja pasar el tiempo. Y a veces eso alcanza. Si seguís conmigo, vamos a bajar un poco más. Quiero contarte cómo se sostiene este teatro. Quién paga, quién manda, quién mira y finge no ver. Quiero que sientas el olor agrio del carbón mezclado con agua de colonia, la textura del corsé apretando la respiración, el temblor mínimo de una mano que ya aprendió a no temblar. Quiero que conozcas a Mary sin morbo y sin juicio.
solo con la luz tenue con la que se mira lo que el mundo prefiere a oscuras. Respira. Londres no duerme. Nosotros, por ahora, tampoco. El reloj de la chimenea marca una hora incierta. Las manecillas parecen cansadas, como si también les pesara el humo. Mary está en el salón, junto con las demás. No hay lujos aquí, apenas un par de sillones raídos cubiertos con terciopelo gastado y una lámpara de aceite que tiñe las sombras de amarillo. El aire huele a vino barato, a madera húmeda y a un perfume dulzón que ya se volvió familiar, casi insoportable. Ese perfume no se usa para seducir, se usa para tapar, para cubrir lo que la ciudad insiste en mostrar: el sudor, la mugre, la enfermedad que acecha en cada esquina. El salón no está vacío. 2 hombres entran primero. Sus botas dejan huellas de barro en el piso encerado a medias. Uno se quita el sombrero con exageración. El otro ni saluda. Se hacen llamar señores, aunque lo único que tienen de eso es la ropa. En el bolsillo, monedas que pesan más que sus palabras. La dueña del lugar sonríe con oficio. Cada movimiento suyo es calculado. Es la guardiana del orden, la que mantiene la fachada intacta. Sabe cuándo ofrecer vino, cuándo distraer una mirada, cuándo suavizar una voz que se eleva demasiado. Mary observa en silencio. Sabe que pronto le tocará hablar, sonreír, fingir que escucha historias repetidas una y otra vez. Cuentos de negocios que no son suyos, de esposas que esperan en mansiones silenciosas, de conquistas que suenan huecas. Los hombres no vienen a buscar amor ni compañía. Vienen a mirarse en un espejo que no los juzgue. Y ella aprendió a ser ese espejo, a reír en el momento exacto, a sentir como si importara, a decir lo justo para que el silencio no se vuelva insoportable. ¿Quién enseña a sobrevivir en una casa así? Nadie. Se aprende mirando. Se aprende cuando alguien tropieza y la dueña se lo hace pagar caro. Se aprende cuando una chica desaparece de un día para el otro y nadie pregunta dónde fue. El silencio es regla. El silencio protege. El silencio a veces mata. El humo del cigarro se mezcla con el olor de las velas. Las sombras tiemblan en las paredes. Lily baja las escaleras, con un vestido azul que le queda grande. Sonríe demasiado pronto, y el hombre que no saludó la toma del brazo con brusquedad. Mary desvía la mirada, no por cobardía, sino por costumbre. En este lugar, mirar es participar, y participar puede costar caro. El salón se llena de murmullos, de risas que no son verdaderas, de promesas que se deshacen en la primera copa. Las copas brillan bajo la luz de la lámpara, pero la bebida sabe agria, como si llevara días abierta. La ciudad afuera sigue rugiendo. Los cascos de los caballos golpean. Los vendedores gritan. El río arrastra su hedor como un recordatorio. El mundo no se detiene porque estas mujeres finjan un paraíso en 4 paredes. El mundo avanza y ellas avanzan con él, arrastradas, sujetando apenas un rincón de dignidad que nadie más quiere ver. Mary recuerda la primera vez que se sentó en este salón. Estaba temblando. No sabía dónde poner las manos ni cómo sostener la mirada. Jane le había dicho: no pienses, deja que las horas pasen. Todo se olvida después de un rato. Pero no todo se olvida. Algunas noches se quedan pegadas en la piel como humo rancio. Algunas voces se clavan en el oído y vuelven en los sueños. Algunas risas hacen eco incluso cuando el salón queda vacío. ¿Y qué queda de esas noches? Una moneda en la mesa, un trozo de pan en el desayuno, un vestido que no es tuyo pero debes cuidar, un espejo que devuelve un rostro más cansado que ayer. Mary se mueve como parte de la coreografía. Se levanta, se sienta, habla cuando debe, calla cuando es necesario. Cada gesto suyo está medido, como si el error
pudiera costarle el último techo que tiene, porque puede costarlo, porque en este mundo un paso en falso no significa vergüenza, significa hambre, y el hambre no espera. El reloj de la chimenea vuelve a marcar. Las horas se arrastran como ratas por el suelo. El salón huele a calor humano, a vino derramado, a tabaco. Las voces se mezclan y en medio de todo, Mary piensa en el mar. Ese mar que nunca vio, pero que Lily menciona en sueños. Ese mar que parece ser la única promesa que todavía respira. Porque cada mujer en esta casa guarda un mar dentro. Un lugar lejano, imposible, donde el aire es limpio y las manos no duelen. Un lugar donde los nombres son verdaderos y nadie te rebautiza para borrarte la vida anterior. Un lugar que nunca llega, pero al que todas regresan cuando cierran los ojos. Y vos, que escuchás estas palabras en la calma de tu noche, quizá lo sientas también. Ese mar no es solo de ellas, es de todos los que alguna vez soñaron con escapar. La noche avanza y la casa empieza a cambiar de piel. Los pasillos se llenan de pasos, de puertas que se abren y cierran como respiraciones entrecortadas. El murmullo de la ciudad queda afuera, pero adentro todo se intensifica. Risas más fuertes, órdenes rápidas, copas que chocan y luego caen. El suelo de madera cruje como si protestara, y cada crujido parece una advertencia. En este mundo, la salud es un lujo. Las mujeres del burdel lo saben. El maquillaje cubre ojeras, pero no detiene la fiebre. El perfume disimula olores, pero no limpia la piel enferma. Las cortinas cierran ventanas, pero no frenan el aire húmedo que trae la tos. En la mitad del siglo XIX, el Londres victoriano se obsesionaba con la moral, pero le tenía pavor a una sola palabra: sífilis. Un enemigo que no distinguía a ricos de pobres. Una sombra que se colaba en los cuerpos como un huésped indeseado y nunca se iba. Mary aprendió a reconocerla en los ojos ajenos, en la forma en que una compañera dejaba de subir las escaleras, en cómo empezaba a evitar los espejos, en las vendas que aparecían de repente en los cajones. Había médicos, sí, pero sus remedios eran casi tan crueles como la enfermedad. El mercurio era la cura oficial. Ungüentos, pastillas, baños que quemaban la lengua y envenenaban la sangre. Curarse era morirse de otra forma. El miedo convivía con ellas como un huésped silencioso. A veces bastaba una tos seca para que todas se miraran de reojo. Un rumor de enfermedad podía significar el fin. La dueña de la casa no dudaba en expulsar a quien oliera demasiado a peligro. La calle estaba llena de fantasmas que antes habían tenido nombre, voz, un rincón en una cama estrecha. Ahora no quedaba nada, solo la sombra de un cuerpo que se apagaba en los hospicios. Y sin embargo, había algo peor que la enfermedad: la caída. No caer enferma, sino caer en desgracia. En este mundo, una mujer valía mientras alguien estuviera dispuesto a pagar por su compañía. El día que ya no llamaban tu nombre, que tu sonrisa no convencía, que tu piel mostraba demasiado la huella del tiempo. Ese día estabas muerta, aunque siguieras respirando. Algunas intentaban buscar otro burdel menos exigente en los barrios donde los faroles casi no alumbraban. Otras terminaban en las calles, bajo la lluvia, esperando que algún desconocido dejara unas monedas antes del amanecer. Y otras simplemente desaparecían. Mary lo sabía. Cada moneda que guardaba en un rincón era una pelea contra ese destino. Pero el dinero siempre encontraba una forma de escaparse. Un vestido que debía remendarse. Un médico al que había que pagar en secreto. Una deuda que la dueña de la casa recordaba en el momento justo. Las monedas entraban como agua en las manos y se evaporaban igual de rápido. Había noches en que, al volver al cuarto, Mary se quitaba el corsé con manos temblorosas.
Las marcas rojas en la piel le ardían como heridas abiertas. Se sentaba en el borde del colchón, respiraba profundo y escuchaba a Lily llorar en silencio en la cama de al lado. Nadie preguntaba nada. El llanto era tan común como el canto de los gallos en la mañana, un sonido que se aceptaba porque no había forma de evitarlo. Y ahí, en esa oscuridad espesa, nacían las supersticiones. Una cinta roja en el tobillo para ahuyentar la mala suerte, un escapulario escondido bajo el corsé, un vaso de agua bajo la cama, porque alguien dijo que atrapaba las pesadillas. ¿Sirvieron? Tal vez no. Pero cuando no se tiene nada, hasta un gesto inventado puede ser una muralla contra el abismo. El reloj seguía marcando. Las horas pasaban lentas, como si se arrastraran en un pasillo interminable. Mary cerraba los ojos, y aunque el cuerpo doliera, aunque el aire oliera a humedad y a carbón, repetía en su cabeza la misma palabra que Lily murmuraba dormida. Mar. Un mar que nunca verían, pero que estaba ahí, en cada sueño, como un refugio que no podían perder. Porque en esa casa, lo único peor que morir era seguir viva sin tener un lugar donde guardar la esperanza. La doble moral era la ley más firme en el Londres victoriano. Las paredes del burdel lo sabían, las mujeres lo respiraban cada día y los hombres lo confirmaban con sus botas lustradas que subían y bajaban las escaleras. Ellos entraban como si la puerta no existiera, como si el mundo exterior se disolviera apenas cruzaban el umbral. Afuera eran respetables, maridos, abogados, banqueros, políticos que daban discursos sobre virtud y orden. Adentro eran clientes, hombres sin nombre que pagaban por un silencio que el oro compraba, pero no garantizaba. Mary lo había visto demasiadas veces. El mismo caballero que al salir de la iglesia sermoneaba sobre la pureza de la mujer. Unas horas después golpeaba la mesa exigiendo más vino y apretaba demasiado fuerte el brazo de Lily. El mismo funcionario que redactaba leyes contra la inmoralidad pública dejaba monedas sucias en la mesita de noche. La ciudad se construía sobre esa contradicción. Condenar en voz alta, consumir en voz baja. Los periódicos escribían con tinta solemne sobre la necesidad de proteger a las familias. Mientras tanto, dedicaban páginas enteras a anuncios disfrazados. Casas de huéspedes, con jóvenes damas amables, o masajes higiénicos que nadie confundía con inocencia. La imprenta alimentaba la hipocresía, y la hipocresía alimentaba la ciudad. Todo estaba diseñado para que ellos nunca cayeran en desgracia. El riesgo, la condena, el castigo, siempre caía sobre las mismas espaldas. Las mujeres lo sabían. Sabían que si la policía tocaba la puerta, no serían los caballeros los que aparecieran en los diarios. Serían ellas, con sus nombres falsos y sus rostros cansados, las que cargarían con la vergüenza pública. Había redadas, sí, pero servían para dar espectáculo. Se arrestaba a unas pocas, se cerraba un burdel durante semanas, se publicaba la noticia para que la moral respirara aliviada. Después todo volvía a empezar. Los mismos hombres, las mismas monedas, los mismos discursos hipócritas. Mary recordaba una noche en la que un político conocido llegó al salón con la cara enrojecida por el alcohol. Lo había visto en los periódicos, inaugurando escuelas para niñas pobres. Esa noche pidió a la más joven de la casa apenas 17. Pagó el doble. La dueña aceptó sin dudar. Al día siguiente, en el mismo diario donde aparecía su rostro sonriente, había un artículo condenando la decadencia moral de Londres. Mary pensó que quizás había escrito esas líneas después de salir de la casa, con la conciencia perfumada por el mismo vino barato que ahora ardía en sus gargantas. La doble moral no era un accidente, era un engranaje, un pacto silencioso entre poder y silencio.
Los clientes sabían que nunca serían expuestos. Las mujeres sabían que siempre serían culpables, y en medio de esa injusticia se seguía comiendo, bebiendo, trabajando, porque la vida no da tiempo para revolcarse en las ironías. La vida exige seguir, aunque duela, aunque indigne, aunque corroa. Mary se preguntaba a veces qué pasaría si todos los secretos del burdel se contaran en voz alta, si las risas fingidas se repitieran en las salas del Parlamento, si las confidencias susurradas en medio de la noche se soltaran en plena luz del día. ¿Se derrumbaría la ciudad o simplemente inventarían nuevas palabras para seguir escondiendo la verdad? La respuesta nunca llegaba, y ella aprendió a no buscarla, porque mientras tanto la chimenea seguía ardiendo, las monedas seguían cayendo en la mesa, y las escaleras seguían cargando las pisadas de hombres que nunca serían culpables. En el silencio de su cuarto, cuando apagaban la lámpara, Mary pensaba en la ironía última. La ciudad que más hablaba de virtud era la misma que más la necesitaba comprar. La rutina de la casa no estaba escrita en ningún libro, pero todas la conocían de memoria. Cada día se repetía con una exactitud cruel, como si el tiempo hubiera sido diseñado para desgastarlas lentamente. El amanecer las encontraba siempre cansadas, con los ojos hinchados, con los cuerpos aún ardiendo por las manos ajenas de la noche anterior. Y sin embargo, había que levantarse. El salón debía estar limpio, las sábanas cambiadas, las copas lavadas, como si borrar las huellas del pecado fuera parte del contrato. Mary se envolvía en un chal viejo y bajaba las escaleras. El piso estaba frío, y cada crujido parecía recordarle que la casa entera descansaba sobre huesos frágiles. La cocina ya estaba encendida. El olor del pan tostado mezclado con carbón era una de las pocas certezas del día. A veces había café, otras solo agua tibia, teñida de color oscuro para engañar al paladar. Era suficiente. El desayuno no era un banquete, era un recordatorio de que aún respiraban. Las chicas encontraban en esos momentos una complicidad silenciosa. Lily sonreía a medias mientras partía el pan y dejaba a escondidas un trozo más grande en el plato de Mary. Otra, de cabello negro y mirada distante, compartía una manzana con la que había soñado toda la noche. No eran gestos grandiosos, eran pequeñas ternuras, migajas de humanidad en un lugar que se empeñaba en arrancárselas. La dueña del burdel decía que el cariño entre ellas era peligroso. Las debilita, repetía, pero lo contrario era cierto. Ese cariño era lo único que las mantenía en pie. El día avanzaba lento. El sol entraba tímido por las ventanas cubiertas de cortinas pesadas. Las calles afuera rugían, pero adentro se vivía una calma extraña, como si la casa respirara en su propia sombra. Mary se sentaba en el borde de la cama a coser un vestido, a zurcir medias gastadas, a arreglar un corsé que debía aparentar elegancia aunque ya estaba roto por dentro. Cada puntada era un pacto silencioso con la supervivencia. Si la ropa parecía nueva, tal vez ellas también lo parecieran. Había inspecciones. La dueña recorría las habitaciones, olfateando, tocando, mirando con ojos de halcón. Una mancha mal lavada en las sábanas era un sermón. Un hilo suelto en el vestido, un castigo. Todo debía estar en orden, aunque nada lo estuviera realmente. Y en medio de esa disciplina de hierro había risas escondidas. Una canción susurrada mientras fregaban el piso. Un baile improvisado cuando el salón estaba vacío. Un secreto contado bajo las mantas, con la risa sofocada para que nadie escuchara. Era frágil, sí, pero era vida. Una forma de recordarse que aún eran más que cuerpos alquilados. A veces, en esas mañanas, Mary pensaba en la infancia. Recordaba el olor del pan recién hecho en la casa de su madre, la voz de su hermano llamándola desde el patio,
la calma de un día que no sabía de deudas ni de dueñas. Ese recuerdo dolía, pero también la mantenía firme, porque aunque todo lo demás fuera humo, aún quedaba en ella la certeza de que alguna vez fue libre. Y esa certeza, aunque lejana, era suficiente para seguir. Las horas pasaban entre costuras, limpiezas y preparativos. El burdel parecía dormido, pero en realidad estaba acumulando fuerzas para la noche, como un animal que descansa de día para cazar al anochecer. Las chicas lo sabían. Ellas eran parte de ese ritual. El silencio de la mañana era el preludio de la tormenta que vendría después. Y mientras guardaban los platos, mientras se peinaban frente a espejos rajados, mientras se reían bajito de algún comentario absurdo, todas guardaban un secreto en común. No sabían si resistirían otra noche, pero igual lo harían, porque así estaba escrito, porque así se había vivido siempre. La noche caía como una cortina pesada, y con ella el burdel despertaba de verdad. Las lámparas de aceite ardían en cada rincón, y la penumbra se teñía de un brillo ambarino que, más que iluminar, disimulaba. El salón olía distinto cuando oscurecía. El vino corría demasiado rápido. La cera de las velas chorreaba sobre la madera, y el aire estaba cargado de un calor humano que parecía no tener salida. Las risas llegaban antes que los pasos. Las voces graves llenaban la sala, imponiendo una presencia que no pedía permiso. Los clientes eran siempre los mismos, aunque cambiaran los rostros. Banqueros con los bolsillos inflados de deudas ajenas, soldados con las botas aún manchadas de barro, comerciantes que juraban amor a una esposa en otra parte de la ciudad. Entraban como dueños, como si las paredes del burdel les pertenecieran. Algunos saludaban con cortesía forzada, otros lanzaban monedas sobre la mesa sin mirar a nadie a los ojos. Y detrás de cada gesto, la misma certeza. Aquí adentro eran intocables, afuera serían respetables. Mary estaba en su rincón, esperando. El vestido azul ceñido a su cintura, el cuello adornado con un encaje barato que debía parecer lujo, la sonrisa prendida, ni muy amplia ni muy apagada, lo suficiente para no parecer frágil ni fría. Cuando un hombre la elegía, ella no lo mostraba como victoria ni derrota, solo era parte del guión, un papel que debía repetirse cada noche, aunque desgastara hasta la última fibra de la piel. El salón hervía, las copas chocaban, las carcajadas se mezclaban con las discusiones políticas, con las canciones a medio tono de algún borracho que creía tener voz de tenor. Alguien derramaba vino y nadie lo limpiaba. El líquido rojo se deslizaba por la mesa como una herida abierta. El suelo se volvía pegajoso con cada paso. El humo del tabaco flotaba como un velo que borraba los detalles, como si la noche necesitara ocultar lo que allí pasaba. Lily pasaba de un hombre a otro, esquivando manos demasiado rápidas, sonriendo aunque los ojos la delataban. En otra esquina, una de las chicas más jóvenes intentaba no temblar mientras un cliente le hablaba al oído con palabras que nunca deberían escucharse. Mary se acercaba a un comerciante que ya había bebido demasiado. Sus palabras eran torpes, sus promesas huecas. Ella lo escuchaba con paciencia, asintiendo en el momento justo, riendo cuando debía. Sabía que lo único que ese hombre buscaba no era placer, sino sentirse escuchado. Y si había que pagar con horas de silencio disfrazado, Mary lo hacía. Pero no todos eran así. Algunos llegaban con violencia en los ojos. No necesitaban palabras dulces ni risas fingidas. Querían poder. Querían recordarle a esas mujeres que eran dueños de algo más que su tiempo. La dueña de la casa intervenía solo cuando el dinero corría peligro. Si la chica lloraba, pero el cliente pagaba, el silencio volvía a imponerse. Ese era el verdadero negocio.
No el deseo, sino la impunidad. La noche avanzaba como un río espeso. Cada hora parecía arrastrar a alguien un poco más hondo. Una copa más, una mano más fuerte, un secreto más contado al oído de quien no lo repetiría jamás. El reloj marcaba la medianoche y las risas se transformaban en gruñidos, en discusiones, en canciones desentonadas. El burdel entero parecía un teatro y cada mujer era actriz de una obra que nunca tenía final. Mary lo sabía. Sabía que al terminar la noche no quedaría nada de lo prometido, solo el cansancio pegado a los huesos y unas monedas frías sobre la mesa. Sabía que los hombres saldrían de allí tambaleando, se colocarían el sombrero, ajustarían la corbata y al cruzar la puerta volverían a ser respetables. Sabía que, al amanecer, ellos regresarían a sus hogares y ella regresaría a la cama estrecha, con el humo impregnado en el cabello, con el eco de risas ajenas en la cabeza, con un silencio que pesaba más que todo lo vivido. Porque la noche en el burdel no era solo trabajo, era una sentencia que se cumplía una y otra vez. Y lo peor de todo es que siempre había otra noche esperando. El amanecer no llegaba como un alivio, llegaba como una bofetada. El sol entraba por las rendijas de las cortinas pesadas y revelaba lo que la penumbra había disimulado. Las manchas en el piso, las copas vacías con huellas de dedos grasientos, las mesas pegajosas, las faldas torcidas, los cuerpos doblados por el cansancio. La música de la noche ya no estaba, solo quedaba un silencio espeso, interrumpido por toses ásperas y pasos arrastrados. Mary subía lentamente las escaleras con el cuerpo entumecido. Cada peldaño era un peso más sobre las rodillas, sobre los tobillos. La garganta le ardía por el humo, la piel olía a tabaco ajeno y el corsé le había dejado marcas moradas en la cintura. Se lo quitaba en la penumbra del cuarto, con movimientos mecánicos, como quien se arranca una venda podrida. El aire frío de la mañana la golpeaba en el pecho desnudo, y ese escalofrío era el único instante de verdad en medio de tanta falsedad. Lily ya estaba acostada, de espaldas, fingiendo dormir. El hombro le temblaba, como si contuviera un sollozo. Mary no dijo nada. Aprendió hacía tiempo que en esa casa había llantos que no se compartían. Se sentó en el borde de la cama, soltó el cabello y dejó que el olor de todo lo vivido la cubriera. Era un hedor dulce y agrio, mezcla de sudor ajeno, perfume barato y lágrimas secas. Se acostó sin siquiera desnudarse del todo. La manta áspera se pegaba a su piel húmeda. Y ahí, en ese rincón húmedo, cerraba los ojos para buscar un descanso que nunca llegaba del todo. Afuera, Londres despertaba. Los carros chirriaban por las calles empedradas. Los vendedores de pan gritaban su mercancía. Los caballos dejaban su rastro inevitable. El olor de la ciudad era brutal a esa hora. Humo, estiércol, pan recién horneado, pescado descompuesto en los mercados. El mismo aire que entraba por la ventana era el mismo que asfixiaba a miles. Y sin embargo, todos sobrevivían. El cuerpo de Mary también sobrevivía, aunque estaba cubierto de pequeñas heridas invisibles. Un hombro amoratado por una mano demasiado fuerte, una rodilla raspada por un piso áspero, un alma fatigada por noches idénticas. El burdel exigía rutina hasta en la ruina. A las pocas horas, la campana de la cocina volvería a sonar. Había que levantarse, aunque el cuerpo rogara quedarse inmóvil. Había que sonreír, aunque los labios temblaran. Había que seguir, aunque la esperanza se hubiera escurrido en algún rincón de la madrugada. Y en ese despertar forzado, la ironía se hacía más cruel. Mientras ellas recogían las ruinas de la noche, los mismos hombres que horas antes las habían usado, caminaban erguidos bajo el sol, ajustando sus sombreros, dando órdenes en oficinas, saludando en la iglesia
como ciudadanos ejemplares. Ellas se ocultaban en penumbras. Ellos brillaban en plena luz del día. Mary lo pensaba cada mañana, con la cara hundida en la almohada húmeda. ¿Cómo era posible que lo mismo que a ellos los hacía respetables, a ellas las mataba de a poco? Nadie respondía. El silencio de la casa era la única respuesta, porque el amanecer en un burdel victoriano no era un nuevo comienzo. Era el mismo final repetido una y otra vez. La sociedad victoriana hablaba de estas mujeres con la misma boca con la que las consumía. En las calles, en los periódicos, en los púlpitos de las iglesias, se repetía la palabra decadencia. Decían que eran un cáncer, un mal necesario que había que ocultar, un recordatorio de lo bajo que podía caer una mujer sin virtud. Pero detrás de esa condena se escondía la mayor de las hipocresías. Todos sabían dónde estaban las casas, todos sabían quiénes entraban en ellas y todos fingían no verlo. Los sermones del domingo eran feroces. Los sacerdotes hablaban de pureza, de castidad, de familia. Decían que una mujer que había perdido la virtud estaba muerta en vida, que su alma ya no podía salvarse, que el único destino de esas pecadoras era el infierno. Y lo decían mirando a madres, esposas e hijas que escuchaban en silencio, sabiendo que muchos de los hombres a su lado habían pasado la noche anterior en uno de esos burdeles. El pecado no era el mismo para todos. Ellas eran condenadas. Ellos eran absueltos antes de arrodillarse a rezar. Las leyes tampoco las protegían. Al contrario, estaban diseñadas para marcarlas como culpables. En Inglaterra, la ley de enfermedades contagiosas obligaba a estas mujeres a someterse a revisiones médicas forzadas. Si se sospechaba que podían tener sífilis, la policía las detenía y las examinaba sin piedad. No había juicio, no había defensa. Su cuerpo era propiedad del Estado, un cuerpo sospechoso por definición. Y si daban positivo, las encerraban en hospitales prisión, donde, en teoría, eran tratadas, pero en realidad eran castigadas. Mientras tanto, los hombres que las habían contagiado seguían caminando libres, con sus bastones y sus relojes de bolsillo, sin que nadie los nombrara. El desprecio estaba en todas partes. Una mujer sola en la calle, después del anochecer, era mirada como sospechosa. Una risa demasiado alta, un vestido demasiado corto, un gesto demasiado libre, bastaba para que la sociedad la colocara en la misma categoría. Ser mujer ya era peligroso. Serlo sin protección, sin apellido respetable, sin un hombre que respondiera por vos, era directamente una sentencia. Y sin embargo, la ciudad dependía de ellas. Los burdeles eran un secreto a voces que sostenía silencios incómodos. Los hombres de negocios cerraban tratos en esas habitaciones. Los políticos buscaban allí lo que nunca se atrevían a mostrar en público. Incluso los artistas y escritores se inspiraban en esas mujeres. Las retrataban en novelas y pinturas, aunque jamás les dieran un nombre verdadero. La sociedad las señalaba con un dedo, mientras las sostenía con la otra mano. Mary lo veía en cada mirada esquiva. Un caballero podía bajarse del carruaje en la esquina para no ser visto, pero al entrar caminaba erguido, seguro de que allí nadie lo juzgaría. Al salir, regresaba al papel de hombre honorable, saludando al portero, ajustando el sombrero como si nada hubiera pasado. Y nadie preguntaba, porque preguntar era romper el pacto. Para ellas no había pacto. Había vergüenza, persecución, enfermedad, silencio. El peso de toda la culpa caía sobre sus espaldas. La sociedad victoriana las necesitaba, pero nunca lo admitiría. Y ese era el castigo más cruel: ser indispensables y al mismo tiempo invisibles. Mary pensaba en eso cada vez que escuchaba el sermón de la iglesia desde la ventana. Las campanas repicaban fuerte.
anunciando pureza y moral, mientras en su cama aún quedaba el olor de un caballero que esa misma mañana se arrodillaría en el altar. La ciudad entera era un teatro, y ellas, las actrices obligadas, nunca recibían aplausos. Las mujeres del burdel sabían que el cuerpo no alcanzaba para sobrevivir. Había que sostenerse también con supersticiones, con pequeñas creencias que funcionaban como murallas invisibles contra un mundo que las devoraba cada noche. No era religión, era costumbre, era miedo convertido en ritual. Mary guardaba siempre una ramita de lavanda bajo la almohada. Decía que el aroma la protegía de las pesadillas, aunque la planta ya estaba seca y apenas desprendía un polvo gris. Lily, en cambio, nunca se acostaba sin colgar su rosario en el borde de la cama, aún sabiendo que la fe de los sacerdotes jamás la salvaría. Lo hacía en silencio, como quien negocia con un dios que escucha de reojo. En la cocina había un clavo de hierro clavado detrás de la puerta. Nadie lo tocaba. Nadie preguntaba quién lo había puesto. Pero todas sabían que estaba ahí para espantar al demonio que rondaba cuando la casa quedaba en silencio. La superstición no era capricho, era refugio. Era la ilusión de que algo podía estar de su lado. Algunas creían en cosas más extrañas. Una de las chicas juraba que si guardaba un mechón de cabello atado con hilo rojo bajo el colchón, ningún cliente podría lastimarla demasiado. Otra se ponía una cinta azul en el tobillo antes de recibir al primer hombre de la noche. Decía que ese color la hacía invisible a la mala suerte. Y había quien dejaba un vaso de agua en el alféizar de la ventana para que los espíritus de los muertos bebieran primero y se marcharan saciados. Pequeños gestos que para cualquiera parecerían absurdos. Pero en esa casa tenían el peso de un escudo. En un mundo que no les daba garantías, esas creencias eran lo único que no podían quitarles. No había inspección policial que pudiera confiscar un rezo murmurando, ni cliente que pudiera arrancar un amuleto escondido en el dobladillo del vestido. Mary lo sabía bien. Había noches en las que cerraba los ojos y antes de que el cliente pusiera una mano sobre ella, repetía en su cabeza una palabra inventada. No significaba nada, pero la repetía como un conjuro, como un refugio interno al que nadie más podía entrar. Y en esa palabra, en esa superstición íntima, encontraba la fuerza para atravesar la oscuridad. El burdel estaba lleno de señales invisibles, velas que nunca se dejaban apagar de golpe, espejos cubiertos con telas viejas para que el alma no quedara atrapada en su reflejo, tijeras cruzadas bajo la cama para cortar la mala energía. Era un mundo clandestino dentro de otro mundo clandestino. Un universo paralelo donde lo único real era la necesidad de creer que todavía había un poco de control en medio del caos. Las supersticiones no las salvaban de la policía, ni de la enfermedad, ni de los hombres que golpeaban con palabras y con manos, pero les daban un respiro, un instante de ilusión antes de enfrentarse a la realidad. Y a veces, ese instante era lo único que las separaba de la locura. Mary se preguntaba si no era lo mismo que hacía toda la ciudad. Los ricos con sus amuletos de plata, los pobres tocando madera, las madres colgando herraduras sobre las puertas. Quizás todos, de alguna manera, sobrevivían aferrándose a supersticiones. La diferencia era que, para ellas, no era juego. Era lo único que las mantenía enteras. La enfermedad era el fantasma más constante en aquel burdel. No hacía ruido, no gritaba como un cliente borracho, ni golpeaba como la dueña cuando encontraba un error. La enfermedad llegaba despacio, primero como un rumor en el cuerpo, un ardor al orinar, una llaga que no cerraba, una fiebre que parecía inofensiva.
Pero en la Inglaterra victoriana, ese fantasma tenía nombre que todas temían: la sífilis. No había noche en que no pensaran en ella. No había caricia que no estuviera manchada por ese miedo silencioso, porque la sífilis no era solo una enfermedad, era una condena, un estigma, una sentencia de muerte disfrazada de vergüenza. Mary lo había visto en otras. Comenzaba con manchas en la piel, con dolores extraños en los huesos. Luego venía la locura, los ojos que se perdían en un vacío que ya no respondía. El cuerpo se deformaba, la nariz se hundía, los dientes caían. Al final, lo único que quedaba era un cadáver que todos evitaban nombrar. Y nadie lloraba demasiado, porque llorar era admitir que la próxima podía ser una misma. La ley tampoco ayudaba. Las autoridades obligaban a las trabajadoras a someterse a revisiones médicas forzadas. Las llevaban a los llamados hospitales de mujeres caídas, lugares que eran más prisión que refugio. Ahí las examinaban brutalmente, sin cuidado ni compasión. Y si estaban enfermas, podían quedar encerradas durante meses recibiendo tratamientos dolorosos con mercurio que las quemaba por dentro más que la propia infección. La medicina de la época no curaba, castigaba. Lo más cruel era que los hombres nunca eran revisados. Ellos podían llevar la enfermedad de un burdel a su esposa, de su esposa a otra amante, y nadie los detenía. La culpa caía siempre sobre las mujeres, como si hubieran inventado el mal por capricho. El doble estándar no se ocultaba. Ellas eran el pecado, ellos eran las víctimas, aunque fueran ellos quienes lo habían llevado primero. Lily tenía pesadillas con eso. A veces despertaba a mitad de la noche sudando, convencida de que ya estaba enferma. Se tocaba la piel, buscaba manchas en la penumbra, respiraba hondo para asegurarse de que todavía estaba viva. Mary la abrazaba, pero no tenía palabras de consuelo. Todas sabían que no había garantía. El miedo se había vuelto parte de la rutina, como el corsé apretado o el maquillaje barato. Algunas intentaban protegerse con supersticiones. Unas bebían brebajes de hierbas amargas, jurando que limpiaban la sangre. Otras llevaban collares de ajo escondidos bajo el vestido. Había quien rezaba cada noche a santos inventados, rogando que esa vez la enfermedad pasara de largo. Pero la realidad no necesitaba amuletos. La realidad entraba con cada hombre que cruzaba la puerta, y con cada moneda que caía en las manos de la madame, ellas sabían que estaban apostando su cuerpo contra el azar de la muerte. La enfermedad era más temida que la pobreza, más cruel que la policía, más implacable que cualquier sermón, porque no se la veía venir, porque podía estar ya adentro, en la sangre, esperando. Mary lo pensaba cada vez que se miraba en el espejo rajado. ¿Sería esta su última semana con ese rostro intacto? ¿Sería esta la última vez que podía sonreír sin mostrar cicatrices? No lo decía en voz alta, pero el miedo le mordía el corazón cada día. Y aún así, al caer la noche, se maquillaba de nuevo, se ponía el vestido limpio y salía al salón, porque el burdel no aceptaba excusas, porque la vida allí no dejaba tiempo para detenerse en el miedo, porque el miedo mismo era parte del negocio. Había noches en que el miedo y el cansancio parecían demasiado grandes, pero entonces aparecían esas pequeñas estrategias invisibles, esas formas de resistencia emocional que no estaban en ningún libro, pero que salvaban a más de una de la locura. Mary, por ejemplo, tenía un cuaderno escondido bajo una tabla floja del suelo. No sabía escribir del todo bien, pero llenaba esas páginas con palabras torcidas, con frases inventadas, con garabatos que solo ella podía entender. A veces escribía el nombre de su madre una y otra vez, como si con cada trazo pudiera traerla de vuelta.
Otras dibujaba un sol, un río, un árbol, cosas que nunca veía desde la ventana del burdel. No era un diario, era un refugio. Lili cantaba. Su voz era suave, casi infantil, y en las madrugadas, cuando todas estaban acostadas, murmuraba canciones que había escuchado de niña en Manchester. No eran melodías alegres, eran canciones de fábrica, de trabajos, de obreras que intentaban acompasar las máquinas con sus voces. Las chicas se quedaban en silencio escuchando. No era música para entretener, era música para recordarse vivas. Otra de las mujeres, Ana, escribía cartas que nunca enviaba. Se las dirigía a un hombre que la había amado antes de caer en ese lugar. O al menos eso decía. Las cartas eran largas, llenas de confesiones, de recuerdos, de sueños imposibles. Cuando terminaba de escribirlas, las doblaba cuidadosamente y las guardaba en una caja de hojalata. Un día, quizás, alguien las leería, o quizás no. Lo importante era que, en ese instante, había alguien escuchándola, aunque fuera en su imaginación. También estaban los pequeños rituales compartidos. Una taza de té robada en la cocina, un trozo de pan dividido en secreto entre dos, un gesto de complicidad, una mirada que decía «sé lo que pasás», sin necesidad de palabras. En ese mundo donde todo se compraba y se vendía, esos actos mínimos eran un lujo más grande que cualquier vestido de seda. Y estaban los sueños. Sueños contados en voz baja, como si fueran secretos. Ir al mar algún día, decía Lili. Tener una tienda de flores, decía Ana. Mary nunca decía nada. Su sueño era más simple, más brutal. Dormir una noche entera sin miedo. Ese era su paraíso. El burdel parecía devorarlas cada noche, pero en esos pequeños gestos ellas encontraban una forma de sostenerse. Nadie lo veía desde afuera. Para el mundo eran pecadoras, ruinas humanas, pero adentro, en la penumbra, seguían siendo mujeres que luchaban por no desaparecer del todo, que resistían con una canción, con un garabato, con un pedazo de pan compartido. Eran cosas pequeñas, sí, pero a veces lo pequeño es lo único que mantiene viva la esperanza. Y en un lugar donde todo era ruina, esas chispas mínimas eran la única prueba de que todavía existía la humanidad. Salir de un burdel victoriano no era una puerta que se abría, era una cadena que había que arrancar con los dientes. Algunas lo intentaban, pocas lo lograban. Mary había visto a 2 mujeres marcharse en sus años allí. No fue una fuga romántica ni un rescate heroico. No llegaron príncipes con caballos blancos. Se fueron porque sus cuerpos ya no servían para el negocio. Y aún así, la salida no era libertad, era otro tipo de condena. La ciudad tenía memoria cruel. Una vez marcada como mujer caída, esa mancha no se borraba. Aunque vistieran de nuevo como costureras, aunque alquilaran una habitación lejos del barrio, aunque intentaran empezar de cero, siempre había alguien que reconocía la mirada, la postura, el perfume que se quedaba en la piel, un vecino que cuchicheaba, un casero que preguntaba demasiado, una clienta que bajaba la voz al decir su nombre. La sociedad no perdonaba, podía olvidar deudas, robos, hasta asesinatos, pero a una mujer que había vendido su cuerpo, esa cicatriz la llevaba a la tumba. Algunas intentaban casarse, buscaban un hombre sencillo, alguien que pudiera aceptar la mentira de un pasado borrado, pero la verdad siempre flotaba, y bastaba con que alguien murmurara, con que una palabra se escapara en la taberna, para que la ilusión se deshiciera como humo. Entonces volvían derrotadas al burdel, porque al menos ahí había techo, comida, calor. Afuera solo las esperaba la intemperie. Había casos más crueles. Una mujer llamada Sara, con la que Mary había compartido cuarto, logró ahorrar lo suficiente para alquilar una pequeña tienda de sombreros. Trabajaba desde el amanecer, cosía cintas y flores
Atendía con una sonrisa cansada, pero bastó que una clienta la reconociera de sus años en el burdel para que la tienda se vaciara. En menos de 3 meses, Sara cerró sus puertas y desapareció. Nadie volvió a verla. Se decía que había muerto en una casa de pobres, enterrada sin nombre. El estigma era más fuerte que la enfermedad, más duradero que las cicatrices. La sociedad necesitaba recordarles siempre lo que habían sido. No podían ser otra cosa. Eran un recordatorio vivo de lo que les esperaba a las mujeres que se salieran del camino trazado. Un ejemplo de advertencia. Mary lo sabía. Por eso, aunque a veces fantaseaba con huir, con desaparecer en un pueblo lejano, nunca lo planeaba en serio, porque el mundo afuera no estaba hecho para perdonar. Al menos en el burdel había otras como ella, y en sus silencios compartidos había un atisbo de comprensión. Afuera solo habría dedos que la señalaran, y esa era la paradoja más cruel. El burdel era prisión, pero también era el único refugio posible. Salir no significaba libertad. Salir significaba quedar sola ante una ciudad que no perdonaba. La historia de Mary y de tantas otras no quedó encerrada en esas paredes húmedas del burdel, porque lo que ellas vivieron era más que un momento histórico. Era un espejo, un reflejo incómodo de cómo la sociedad decide todavía hoy qué cuerpos merecen respeto y cuáles son descartables. En la época victoriana, las mismas bocas que las consumían eran las que las condenaban. ¿Y acaso no seguimos viendo lo mismo? Palabras de pureza en público, deseo y consumo en la sombra. Una doble moral que atraviesa los siglos, disfrazada de costumbre, de tradición, de ley. Lo terrible es que esas mujeres no eran fantasmas. Tenían nombres, tenían risas, tenían sueños simples, un día de descanso, una comida caliente, un poco de ternura. Y sin embargo, quedaron reducidas a símbolos de pecado, a advertencias, a silencios vergonzosos que nadie se atrevía a nombrar. Pensalo. ¿Cuántas historias quedan afuera todavía? ¿Cuántas voces son calladas porque incomodan? La vida de Mary pudo ser una más entre miles, pero también pudo ser la vida de cualquiera que naciera en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con la piel equivocada. Y esa es la ironía más dura. Lo que hoy juzgamos en los libros de historia todavía respira entre nosotros, todavía se repite. La hipocresía no murió con el siglo XIX, solo cambió de ropa. Así que, antes de cerrar los ojos esta noche, recordá, en cada esquina olvidada, en cada nombre borrado, late una historia que merecía ser contada. Aunque huela a humo, a sudor, a vergüenza, aunque duela como una herida que nunca cierra, porque a veces lo único que queda es esto, recordar en voz baja lo que otros gritaron en silencio, y que esas voces, aunque gastadas, encuentren un rincón en tu memoria. Soy Relatos para la Almohada. Si esta historia te acompañó, te invito a suscribirte, a dejar tu comentario contándome desde dónde escuchás y qué hora es allá. Siempre es un misterio hermoso ver cómo este eco viaja por el mundo. Ahora, respira lento. Deja que el peso de estas palabras caiga sobre vos, como una manta. Y quizá entre sombras y recuerdos encuentres un poco de sueño. O todo lo contrario,